Muy buenas tardes a todos. Tengan una feliz tarde. Bienvenidos a la clase de Física General. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar el último tema que corresponde a la primera unidad. Vamos a hablar de las leyes del movimiento. En las clases anteriores discutimos la parte de cinemática, donde estudiamos cuerpos que ya se encuentran en movimiento, lo estudiamos en una dimensión, con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la caída libre en una sola dimensión. Luego, pues generalizamos las definiciones para 3 dimensiones, haciendo el uso de vectores y estudiamos el movimiento en 2 dimensiones, que fue proyectiles, donde lo más importante fue ver que el análisis del movimiento de proyectiles se realiza en el eje X como un movimiento a velocidad constante, es decir, con aceleración cero. Y en el eje Y, el movimiento se describió pues con el modelo de caída libre, con las ecuaciones de caída libre, teniendo en cuenta, claro está, que las velocidades ahora, velocidad, componente vertical de la velocidad y componente horizontal de la velocidad, dependen del ángulo de salida de dicho proyectil. Dijimos que esto se podía aplicar a 3 dimensiones, pues agregando la coordenada en z, pero bueno, en 2 dimensiones nos quedó de esa forma. Ahora vamos a estudiar las leyes del movimiento. Aquí pues ya no nos referimos directamente a objetos que se encuentran en movimiento, sino a las causas que pudieran generar dicho movimiento. Dicho sea de paso, pues en cinemática a nosotros no nos interesa la masa de los objetos. Ahora que estudiemos dinámica, que son las leyes del movimiento, sí nos interesará la masa de los objetos. Ese es el primer cambio. Y ahora sí vamos a poder modelar la resistencia que ofrece el aire, cosa que no habíamos hecho anteriormente. Bien. Pues tenemos una breve reseña histórica, comenzando con Copérnico, quien pues quien planteó que los planetas y describe el movimiento de los planetas en el cielo. Luego, pues se realizan observaciones precisas de la posición de los planetas, llegando hasta Kepler, pues quien toma los datos de Tycho Brahe y analiza estos datos y pues describe lo que hoy conocemos como la ley de Kepler. Aquí ya se empieza ya se piensa pues que los planetas orbitan alrededor del Sol y no de la Tierra como se podía haber creído anteriormente. Luego, vean ustedes que lo primero que llama la atención del ser humano y de las civilizaciones antiguas también, llámense mayas, sumerios, egipcios, era el cielo, los planetas. Entonces no es coincidencia que los primeros científicos se dedicaran a estudiar pues los planetas. Llegando hasta Galileo, pues, quien se interesó por describir las leyes que rigen el movimiento de los objetos e hizo unos experimentos. Analizó pues la caída libre en la torre de Pisa y estudió el movimiento en un plano inclinado. Entonces, uno de los aportes de Galileo es definir la inercia.
define la inercia pues como un atributo de cada objeto donde pues donde este objeto manifiesta una imposibilidad de cambiar su estado de movimiento o de reposo. Dicho en otras palabras, que si un objeto se encontraba en reposo, iba a permanecer de esa forma a menos que hubiera algo pues que cambiara dicho estado. A eso se refiere pues Galileo con el concepto de inercia. Galileo no define el concepto de fuerza, él solo menciona, debe haber algo, no dice qué, pero debe haber algo que cambie el movimiento, que cambie el estado, perdón, de estos objetos. Pero él no define qué es una fuerza, él solo dice algo. Pero de aquí ya, pues, se establece que los objetos tienen una tendencia natural a permanecer en el estado en el que se encuentran y que para cambiar dicho estado debe ocurrir algo. Bien, donde una propiedad es un rasgo o atributo que definen las características de un objeto, solo para aclarar el término propiedad. Luego entonces viene Isaac Newton, ya ustedes esto lo vieron pues en el video de Michio Kaku. Viene Isaac Newton, es inglés, y él sí ya plantea, ya formaliza las leyes del movimiento que actualmente le dimos el nombre, o las conocemos con el nombre de leyes del movimiento de Newton. Entonces, lo primero que hace Newton es definir el concepto de fuerza. Bueno, aparte de, se los puedo contar, para definir, para describir las leyes del movimiento, en el proceso Newton inventa el cálculo. Entonces Newton desarrolla el cálculo infinitesimal. Por eso, bueno, no es coincidencia, ¿verdad? Que el cálculo sea requisito para física 1. Entonces, a a Newton se le atribuye el desarrollo del cálculo. No es el único autor, digamos. Newton formuló el cálculo por un método y hubo un matemático alemán llamado Gottfried Leibniz que también definió el cálculo, formalizó el cálculo infinitesimal, pero por otros métodos. Digamos, Newton era más físico y Leibniz era más matemático, pero ambos llegaron a similares resultados por métodos diferentes. Entonces a ambos se les considera pues los inventores del cálculo infinitesimal. Bien, dejando eso de lado, Newton entonces ya define qué es una fuerza y la define de esta forma. Lo define como una interacción que se puede producir entre dos o más cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Entonces, a esa interacción nosotros le llamamos fuerza. La fuerza, pues, necesita, o bueno, parte de el interés de estudiar las fuerzas es que las fuerzas serán lo que puedan cambiar el estado de reposo o de movimiento de un objeto, resultando que el objeto se mueva en la dirección en la que se aplique la fuerza. Y es por ello que la fuerza es una cantidad vectorial y cuantifica la acción ejercida de un objeto sobre otro o del entorno sobre un objeto. Perdón. De manera que, bueno, la fuerza es una cantidad vectorial, ¿sí? Lleva asociado, aparte de tener su magnitud, la unidad correspondiente, lleva asociado una dirección. La dirección, pues, sí, la dirección. La unidad de la fuerza es el newton. Eso, pues, va a aparecer por aquí ahora. Bien, la primera ley de Newton entonces estableció que si un cuerpo se mantiene en reposo, permanecerá
en reposo a menos que una fuerza externa cambie ese estado de reposo. Hay dos formas en las que un objeto puede estar en reposo. O no hay ninguna fuerza actuando sobre el objeto, es pues un caso improbable, o todas las fuerzas que actúan sobre el objeto se encuentran equilibradas. La otra opción es que el cuerpo se esté moviendo a velocidad constante. Continuará haciéndolo hasta que no haya una fuerza externa que actúe sobre dicho objeto. Dentro de la primera ley de Newton, Newton retoma el concepto de inercia de Galileo y entonces Newton dice que la masa es una medida cuantitativa de la inercia. Entre más masa tiene un objeto, mayor es la inercia de ese objeto. ¿Qué significa esto? Que mayor es la dificultad para cambiar ese estado de reposo. Note que, pues esto es cierto, ¿verdad? Tiene que aplicar usted una mayor fuerza para desplazar un objeto de gran masa en comparación a la fuerza que tendría que aplicar usted para desplazar un objeto de masa pequeña. Si comparamos, no es lo mismo mover un sillón que mover una hoja de papel. El sillón tiene una masa mayor que la hoja de papel, por lo tanto, tiene una mayor inercia y requiere de una mayor fuerza cambiar el estado de reposo del sillón. Y note que la primera ley de Newton se puede aplicar para objetos que se mueven con velocidad constante. La primera ley de Newton, pues, aunque suena bastante pues, de sentido común, pues fue a él a quien se le ocurrió primero. O al menos fue él quien la formalizó. La segunda ley de Newton, bien. Resulta que si actúa una fuerza externa sobre un cuerpo, pues, si la fuerza tiene una cierta magnitud, que es, digamos, grande, en comparación al resto de fuerzas, entonces el objeto sobre el que se aplique dicha fuerza se acelera. La dirección de la aceleración, pues, es la misma dirección de la fuerza neta. Ya creo que había mencionado yo esto en clases anteriores, cuando no habíamos definido el concepto de fuerza, yo les había dicho que los cuerpos tienden a moverse en la dirección de la aceleración. Es decir, en caída libre, aunque un objeto se mueva hacia arriba, digamos sí, hacia arriba, no lo va a hacer todo el tiempo, porque a medida se desplace hacia arriba, su rapidez irá disminuyendo porque la aceleración, que es la gravitatoria, pues tiene una dirección opuesta, va hacia abajo. Entonces la tendencia del objeto es a desacelerar, se detiene en su altura máxima, recuerden que ahí la velocidad es cero, y luego comienza a caer. ¿Cómo sabe el objeto que se tiene que caer? Bueno, porque la aceleración es la que mueve, digamos, al objeto. Ahora, aplicando la segunda ley de Newton, ya formalizamos esto y no es la aceleración por sí sola, es una fuerza la que está atrayendo el objeto pues a la Tierra. Entonces, cuando se aplica una fuerza sobre un objeto, el objeto acelera. Y resulta que la dirección de la fuerza será igual a la dirección de la aceleración del objeto. Y el valor de la fuerza aplicada será igual al de la masa multiplicada por la aceleración. Visto, visto ya pues ya vista ya la ecuación, lo tendríamos de esta manera. Noten que aquí tenemos la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto.
Y la suma de fuerzas deberá ser igual a la masa por la aceleración. Note que la masa es un escalar y la aceleración un vector. El resultado de multiplicar un escalar por un vector es un vector. En este caso, el vector fuerza neta. Y dado que son vectores, pues tenemos componentes X, Y y Z. De manera que la fuerza en X es la masa por la aceleración en el eje X. La componente Y será pues la masa por la aceleración en el eje Y. Y la fuerza en dirección, la componente Z de la fuerza, será la masa por la componente Z de la aceleración. Podemos encontrar la aceleración si dividimos cada una de las componentes del vector fuerza entre la masa también. Y note que la fuerza siempre tendrá pues la misma dirección que la aceleración. Y aquí llegamos a la tercera ley de Newton. En la tercera ley de Newton, si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, a esto le llamaremos una acción, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A, que será una reacción. Estas dos fuerzas, tanto la acción como la reacción, tienen igual magnitud, pero la dirección es opuesta. Y actúan sobre diferentes cuerpos. Por ejemplo, la acción actúa sobre el cuerpo B. La reacción actúa sobre el cuerpo A. De manera que la acción y la reacción no pueden actuar sobre el mismo cuerpo. Aquí tengo una propuesta para ustedes, un pequeño experimento. Si alguno tiene una pared de concreto o una pared de ladrillo cerca, yo lo invito a que le dé un golpe con su puño, lo más fuerte que pueda, lo más fuerte que usted pueda, o puede ser al suelo también, no hay ningún problema. Si no lo va a quebrar, pues puede hacerlo con el suelo. Yo lo invito a que le dé un puñetazo a la pared o que le dé un puñetazo al suelo. ¿Cuál sería la idea? Bueno, su puño aplicará una fuerza sobre la pared, esa sería la acción. Entre más fuerte golpee usted la pared, mayor será la fuerza de reacción que la pared ejerza sobre su puño. Y entonces es probable que usted sienta dolor. Les voy a dar 2 minutos para que alguien lo haga y me pueda platicar su experiencia. Digo, aquí pueden experimentar directamente la tercera ley de Newton sin necesidad de equipo adicional, solo necesita pues sus manos y el suelo o una pared. Tenga cuidado, por favor, no se vaya a lastimar. Es con propósitos educativos únicamente. Bien, entonces, recuerde, cuando usted golpee la pared, la acción en este caso es la fuerza que su puño ejerce sobre la pared. La reacción es la fuerza que la pared ejerce sobre su puño. Debe cumplirse esto. La acción y la reacción actúan sobre cuerpos diferentes. Bien, mientras ustedes hacen el experimento, yo aquí les doy uno. Cuando usted patea un balón, entonces el balón recibe la fuerza que aplica el pie. Pero al mismo tiempo, el pie recibe la reacción que le aplica el balón, que es la misma magnitud, pero direcciones opuestas. Entonces, la fuerza que A ejerce sobre B es igual al negativo de la fuerza que B ejerce sobre A. Cuando son vectores, este negativo lo único que hace es cambiar la dirección del vector. Es decir,
Este negativo implica un giro de 180 grados para este vector. Bien, acá tenemos entonces la fuerza. Bueno, aquí tenemos una fuerza que ejerce la caja, entiendo yo, sobre el suelo. Y tenemos la fuerza N, que es la fuerza normal. Dicha fuerza es realizada por el suelo sobre la caja. Entonces, en general, pues los fenómenos se pueden caracterizar estudiando ciertos aspectos, sus aspectos. Aquí pues tenemos la causa, tenemos la acción, tenemos el efecto y tenemos el fenómeno. Por ejemplo, una persona puede alar de un resorte. Cuando esto sucede, lo que va a pasar es que el resorte va a cambiar de longitud, se va a estirar. Entonces lo que ocurre es una deformación en el resorte. Puede empujar y si lo empuja lo que ocurre es una compresión del resorte, pero siempre cambia la longitud. Tenemos también un imán. El imán podría alar una pieza de metal. Entonces, si la pieza de metal está en reposo o está en movimiento a velocidad constante y pasa cerca de un imán, la trayectoria cambia. Si estaba en reposo, se comienza a mover y si estaba en movimiento, se desvía. Luego tenemos otra vez a la persona que ala un bloque. Entonces aquí el efecto es un cambio en la velocidad de dicho bloque. Y por lo tanto, el bloque cambia su estado. Podría estar inicialmente en reposo y luego se estará moviendo con cierta velocidad. Esto lo definimos porque nosotros tenemos que saber qué fuerzas vamos a aplicar y tenemos que saber cuándo las vamos a aplicar. O mejor dicho, cuándo las aplicaremos. Entonces, existen fuerzas de contacto. Esta fuerza se produce, debido a la interacción directa sobre un objeto. Esto es que usted empuje el objeto, usted lo ale, ¿sí? En este caso, pues, sería más que todo un empujón. Luego tenemos una fuerza de tirón o tensión. Esta es una fuerza producida por la acción de una cuerda que se encuentra unida al objeto. Puede ser una cuerda, un cable, una cadena. Se encuentra unido al objeto y la fuerza no se aplica directamente sobre el objeto, sino sobre la cuerda. Y la cuerda es la que produce una fuerza sobre el objeto. A esto le llamaremos tensión. Entonces, tensión existe solamente si hay una cuerda atada al objeto, una cadena o un cable. Tenemos la fuerza normal. Esto se debe a la interacción de una superficie sobre un objeto. La fuerza normal es perpendicular a la superficie donde se encuentra el objeto. De manera que si el objeto se encuentra de forma horizontal, la normal tiene pues un ángulo de 90 grados con respecto al suelo, siempre. En este caso, si el suelo es horizontal y el objeto está apoyado sobre el suelo, la normal va alineada con el eje Y. Luego tenemos la fuerza de fricción. Como recordarán, no todas las superficies son lisas. Y si bien por ahora solo analizamos objetos que se deslizan, estos podrían deslizarse sobre una superficie con fricción o sobre una superficie sin fricción. El caso realista es una superficie con fricción. Y la característica de la fricción es que si el objeto se quiere mover hacia la izquierda, la fricción tiene dirección hacia la derecha. Si el objeto se quiere mover hacia la derecha, la fricción apunta siempre hacia la izquierda. Entonces, la fricción se opone al movimiento o a la tendencia del movimiento. El bloque de la derecha no se está moviendo, pero si se suelta, se comenzará a mover en esta dirección, dada por la flecha de color verde.
Y si esa es la dirección en la que el objeto se debería mover al ser soltado, pues la fricción apuntará en dirección opuesta. Existe la fuerza gravitacional. Y esta pues siempre se debe a la interacción de dos o más cuerpos con masa. Todo cuerpo que tenga masa pues tiene interacción gravitacional con el planeta Tierra. Todos los cuerpos que tienen masa interactuamos con el planeta Tierra. Y entonces esta fuerza gravitacional también le denominamos peso y es la masa del objeto por la aceleración gravitacional que ya conocemos que es 9.8. Y la dirección siempre es hacia abajo. Aprovecho y hacemos una distinción entre masa y peso. Recuerden que la masa es una medida de la inercia, es decir, es una característica de la inercia de un cuerpo. También se pudo haber definido como pues la cantidad de materia que tiene un objeto. Pero esta definición de caracterizar la inercia me parece más apropiada pues para lo que estamos analizando. La masa nos va a decir qué tan fácil o qué tan difícil es poner en movimiento un objeto comparado con otro. El peso es ya la fuerza ejercida sobre el cuerpo. Ok. El peso puede cambiar dependiendo del lugar donde nos encontremos. Si estamos en la Tierra, el peso pues es la masa del objeto por la aceleración gravitacional de la Tierra, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pero si nos vamos a la Luna, allá el peso cambia porque será la masa multiplicada por 1.62 metros sobre segundo cuadrado. Vea, la masa sigue siendo la misma en la Tierra o en la Luna, pero el peso sí será diferente. En el sistema internacional, pues ya habíamos dicho, la unidad para medir la fuerza es el newton, que se define como el kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Recordando que la fuerza es masa por gravedad. La masa se mide en kilogramos y la aceleración gravitacional se mide en metros sobre segundo cuadrado. Bien, no, esto no lo había mencionado. Sobre un objeto pueden actuar muchas fuerzas. Entonces, sobre un objeto, por ejemplo, sobre un avión actúan varias fuerzas. Un avión que se encuentra pues a cierta altitud, eh, pues tiene cuatro fuerzas actuando sobre él. Está el peso del avión, pues el avión está hecho de metal y por lo tanto tiene una masa, por lo tanto hay un peso que lo jala hacia la tierra. Tenemos otra fuerza que se llama empuje. Pues el empuje es la fuerza que ejercen los motores, las turbinas del avión, perdón, que ejercen las turbinas del avión, y es el que intenta mover el avión hacia el frente. Tenemos el empuje, que sería el equivalente de la resistencia del aire. Entonces existe la resistencia del aire. Y pues sería una especie de fuerza de fricción, que si el avión se mueve hacia la derecha, este empuje va hacia la izquierda. Y finalmente tenemos la sustentación. Esta aparece por la diferencia de presión que hay por arriba del ala y por debajo del ala. Esto es principio de Bernoulli y lo vamos a estudiar en la tercera unidad. Pero entonces aparece la sustentación. Y la sustentación entonces es una fuerza que intenta llevar el avión hacia arriba. Entonces, un avión que viaja a 11.000 metros, pues ya va en la altura que desea ir y necesita moverse, digamos, de forma horizontal. En ese caso, pues nosotros necesitamos que el empuje, perdón, que el empuje
que el empuje, que es la fuerza que hacen las turbinas, sea quien domine, sea la fuerza dominante, y pues mueva al avión en esa dirección, y no la resistencia del aire, ni el peso, porque si es el peso quien mueve al avión, pues el avión se cae. Bien, a donde quiero llegar es que en un objeto pues van a actuar muchas fuerzas. Van a actuar muchas fuerzas. En este caso, cuatro, dos o más. La dirección del movimiento del objeto en general estará dada por la fuerza neta. ¿Qué es la fuerza neta? Es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúen sobre el avión. Estas leyes del movimiento son válidas únicamente para una cierta serie de marcos de referencia, para los cuales todos los observadores medirán la misma aceleración de un cuerpo en movimiento. Entonces, ya vimos los tipos de fuerzas que hay, fuerzas de contacto. Nos faltó una nada más, que es la fuerza del resorte. Esa la vamos a estudiar después. Vimos la superposición de las fuerzas, varias fuerzas que actúan sobre un objeto. Pues la fuerza neta, que es la que nos dice si en qué dirección se mueve el objeto. Pues bueno, ya que vimos todo eso, ahora nos toca analizar los diagramas de cuerpo libre, que pues consiste en modelar el objeto como si fuera un puntito y sobre ese punto dibujar todas las fuerzas que actúan sobre dicho objeto. Entonces, el diagrama de cuerpo libre nos sirve para representar de forma vectorial las fuerzas aplicadas sobre el objeto. Estos diagramas los estudiaremos en la siguiente clase. Así que nos vamos a quedar aquí por el día de hoy.